Seguimos aquí en la 90.7. Bueno, recién lo teníamos al diputado Jorge Cáceres también hablando de la ley Justina, que es importante el tema de donación de órganos. También hablábamos con los plus que están cobrando los médicos aquí en la ciudad de Diamante. Bueno, ya vamos a seguir averiguando con eso. Estuvimos con varios colegas que de medio de comunicación y yo, colega, no ejerzo más, pero sí con los profesionales de salud que me estaban diciendo cómo es el tema, ¿no? Cómo es el tema de por qué están cobrando, porque necesitan esta bioseguridad y bueno, las obras sociales no se hacen responsables, ni el Estado tampoco, y ellos tienen que trabajar con unos barbijos especiales, tienen que trabajar con las cofias, con el kimono, y realmente es costoso, alrededor de 1.500 pesos, pero bueno, algunos lo están costeando personalmente y otros no. Después vamos a seguir hablando, pero como decíamos desde anoche, íbamos a tener en la semana del periodista, vamos a tener periodistas invitados toda la semana y realmente era hace tiempo que yo le venía pidiendo, me acuerdo cuando vine a Diamante hace 10 años, 11 años y miré Canal 2, creo que fue el primer periodista que vi que, antes que Pablo, mire, estaba mirando un programa y le digo a mi señora, ¿quién es ese señor que está ahí? Y bueno, me dijo un periodista que hace tiempo que está acá en Diamante y es Miguel Benítez, que creo que va a ser la primera vez que está acá en FM Master, en los estudios, pero primero lo vamos a presentar. Muy buen día, Miguel, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal, Leonel. Leonel. Sí, es con acento al Con lado. acento, sí me llamó la atención. Leonel. ¿Sabe por qué es Ajá. esto? Porque en 1977 mi papá me quiso poner Alex. Y en el tiempo de la dictadura le dijeron Sí. no se puede poner nombres que sean ingleses, entonces agarró Sí. y dijo, vamos a ponerle Alejandro. Y le dicen, ¿le puedo poner Leonel? Sí, dice, pero ponele Leonel si quería ponerle, por el cantante ese que llamaba Leonel, que había, bueno, me quedó Leonel ahí. Pero Sí, Alejandro más fácil. Alejandro más fácil. El Alejandro más fácil. Así que buenos días, Alejandro. Buenos Gracias. días, Miguel. Gracias por la invitación y es cierto, es la primera vez que vengo a esta radio. Sí, la estás Sí, un saludo al director, entonces, con quien hemos tenido nuestras diferencias Sí. en épocas pasadas, pero nosotros, él y yo, y bueno, sabemos cuáles son las Todos reglas. hemos tenido, y yo también he tenido Sabemos cuáles diferencias son las con- reglas del juego en la Pero, política, ¿no es cierto? Miguel, nosotros también hemos tenido diferencias. Yo hace 3 años, va a ser 4 que estoy haciendo periodismo y también muchas veces hemos tenido diferencias, pero eso es lo que hay que aprender acá en Diamante. Yo puedo tener un pensamiento, vos podés tener el otro y eso no quiere decir que seamos rivales. Sí. Eso creo que lo que yo veo en Diamante que es el Boca River, que después vamos a estar hablando, sí, ¿no? sí, Del ciudadano sí. diamantino que es muy Boca, o sos de un lado o sos del otro. La famosa brecha, ¿no es Podemos cierto? ser de los dos lados y construir los dos juntos. Eso lo Sí, creo quizás que... los diamantinos tengamos mucho tiempo libre para pelearnos, ¿no? Eso sí. Después eso es verdad. Después vamos también. Eso es verdad. Sí, porque yo te cuento. ¿Culpa de quién tenemos tanto tiempo? Vos sabés que yo estaba en Río Ceballos, mi familia, parte Sí. de mi familia, están, mi hijo está en Río Ceballos y mi hija en Córdoba, capital. Sí. Yo estaba, nos juntamos, cuando yo voy nos juntamos en Río Ceballos todos, ¿no es cierto? Y bueno, yo me levantaba temprano y la costumbre, ya de años y años, de prender la radio y escuchar el noticiero local de Río Ceballos. Sí. Tiene 2 FM o 3. Bueno, y después le pregunto a mi hija Ruti, le digo, nena, vos sabés que o el intendente es muy bueno, o Río Ceballos no tiene problemas, pero no escucho a nadie, salvo por allí alguna voz aislada. Y me dice, papi, lo que pasa es que acá toda la gente trabaja. Ya la famosa bombita de Miguel, todo el mundo trabaja. Entonces, claro, ¿quién interviene? Los jubilados, algunos, por decir algún desempleado, alguien que tiene una queja puntual. Pero lo cierto sí, Río Ceballos es como una ciudad dormitorio de Córdoba, Sí. donde la gente trabaja. La mayoría en Córdoba, y bueno, y en el pueblo también. Entonces, eso me contestó, dice, papi, acá la gente trabaja. Tiene mucha razón, me parece. Yo les digo no las quiero decir que los cosas. diamantinos no trabajan, porque por rato me suena el teléfono y me está esperando la gente acá afuera me está diciendo que los diamantinos no trabajan. Miguel, a ver el periodismo, ¿no? En la actualidad, con el tema de la pandemia, con esto lo que vivimos este 2020, ¿cómo lo vivís vos como periodista que trabajás en Canal 2
acá en la ciudad de Diamante. Yo he pasado, tengo mi edad, soy menos joven que vos, obviamente, Sí. bueno, pero he pasado muchas crisis, nunca Sí. como esta, ¿verdad? Esta historia. Otras crisis, bueno, en otras crisis te jugabas la vida, en esta Sí. no, es decir, si te toca, pero te digo, en otras crisis, ejerciendo la profesión, te jugabas la vida, Sí. ¿verdad? Por tu opinión o porque tenías un mimeógrafo en tu casa o una prensa clandestina, porque Sí. esta es la historia de mi vida, ¿no es cierto? Siempre me gusta llevar las cosas para Sí. decirle a la gente cuando cuento algo, tengo Sí. algún documento. Teniendo los documentos. Claro, dice, este periódico, Ahí. Avanzada se llama, y es la primera vez que uno firmó una nota, y es del año 1961. Mirá. El 6 de noviembre de 1961, Avanzada, periódico escolar, año 1, número 1, y Sí. era el director era el escribano Ernesto Martino. Sí. Y la nota, digamos, de fondo, el editorial era mío, antes de comenzar se llama, y bueno, somos los estudiantes, un conglomerado de fuerza, etcétera, etcétera. No sé, Sí. pero desde el año 61 que no lo picó el virus, porque es un virus el periodismo. Sí. Sí, sí, sí. Y es a veces hasta es una enfermedad, y mortal muchas veces, ¿no? Para algunos, pero Sí. no podés vivir Sí. sin estar sin el periodismo, ¿no? Y sin estar nosotros, ¿no es verdad? Frente a un micrófono o frente a una cámara. La necesitamos, como la necesitan los políticos Sí. también. Había un político que el partido le había prohibido salir en los medios. Entonces, A eso te pasó a vos, ¿no? No, después te cuento. Después te cuento. Y entonces, claro, estaba tan desesperado que una vez aparecemos así en el Consejo Deliberante, me parece Sí. que fue, junto con el camarógrafo Tony Blasich, que ya no nos Sí. acompaña. Y le dice Tony, por favor, enfócame con la cámara aunque esté apagada. Es decir, era la desesperación Claro. mediática que, bueno, nos aqueja a muchos, Sí. y sobre todo a nuestros políticos, ¿no? Pero es cierto también que si vos no salís en los medios no existís. No, Esto te lo enseñan en primera clase Sí, de la escuela del periodismo, ¿no? Si hay una cabaña en medio del bosque y alguien rompe un vidrio de la cabaña y nadie se entera, no existe ni el bosque, ni la cabaña, ni el vidrio roto. Sí. Esto es así. Ser es ser percibido, decían los viejos filósofos ingleses. Ser es ser percibido. Y esto es así. Es así. El periodismo está, los periodistas están, y qué feliz sería un mundo sin periodistas, dijo Margaret Thatcher. Y la pandemia, y vos cómo vivís el tema de la pandemia, cómo los medios locales, provinciales y nacionales, cómo lo vivís? Porque mucha gente dice, están exagerando, es muy político. ¿Cómo lo vivís vos con tanta experiencia que han vivido los medios hoy nacionales, provinciales y locales? ¿Cómo lo vivís vos? Pasa que no hay un periodismo Sí. epidemiológico, o no hay epidemiología para periodistas. Sí. Un tiro nuevo. Yo le contaba a la gente, sobre todo a los chicos más jóvenes, que en la época cuando surgió el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia humana, sí. Bueno, cuando surgió el SIDA se decía cualquier cosa, desde que era un mal bíblico, sí, hasta que era culpable de las perversiones, etcétera, etcétera. Sí. Y el periodismo en cierta manera se prestaba para eso. Y yo les ponía el ejemplo de un titular en el diario La Capital de Rosario, sí, donde contaba que un obrero de la construcción se había caído de un tercer piso y se había muerto. Y abajo, como quien lo quiere la cosa, había puesto, se sospecha que estaba infectado. Sí. ¿Qué tiene que ver? Claro, pero eso, sí, lo ponían con toda la mala intención. Es decir, el tipo puede haberse, capaz que se enteró de que estaba enfermo y se suicidó. Lo que pasa es que no tenía los elementos de seguridad necesarios, la empresa no se los había dado. Te digo cómo se manipula la noticia, y este es el peso editorial que tienen los medios, ¿no? Y después el peso también político que los medios tienen y que el periodismo tiene, y que a veces no somos conscientes cuando decimos algo del reflejo, ¿no? en la sociedad. Uno después se entera porque lo que vos dijiste tenías razón o no tenías razón. Sí. Y te lo cuenta un señor que te vio en la calle y te paró, sí, para decirte esto que vos ni lo conocés ni sabés. No, me ha pasado.
¿Qué pasa? Y eso que a mí no me conoce nadie porque no, Pero- no hay fotos mías Pero en te ningún dicen, lado. usted me conoce, ¿no es cierto? Y Sí. yo no estoy de lo, cuando me ven en la televisión, Claro. yo no veo quién me está viendo. Sí. Y bueno, pero esto hace al periodismo que sea una profesión muy, muy dinámica. Y creo que si no hay prensa libre no hay democracia. Si no hay libertad, no hay democracia, en ninguna de sus variantes, ¿no es cierto? Creo que la opinión es fundamental en una democracia, la opinión por supuesto es responsable y veraz, pero después no. Sin periodismo no existe, sin periodismo libre no existe la democracia. No, eso seguro. Y transmitir bien la información, el tema Sí. del COVID-19 en esta época. Y bueno, fue- yo fue- soy, Sí, yo soy miembro de la Fundación Gabo. sí, La Fundación Gabo es la que creó García Márquez y el nuevo periodismo. sí. Soy miembro adherente, ¿no? Pero permanentemente Están en contacto. en contacto e informan y hacen periodismo crítico, periodismo del periodismo. Y dicen que no estamos preparados los periodistas Sí, para informar con certeza, con seguridad, con solvencia sobre este tema. Pero no es culpa nuestra, porque obviamente no tenemos todavía una manera de llegar a tener los elementos necesarios para una información sólida. Cosa que con el SIDA pasó lo siguiente, esto lo quiero destacar Sí. también, eran épocas, acá estaba Agustín, me parece, y tenía una secretaria o ministra, no sé, de salud, que decidió hacer un taller sobre periodismo y SIDA. sí, Y claro, ahí aprendimos muchísimo, claro. y tuvimos herramientas para hablar sobre este tema y para nuestro trabajo, ¿no? Por eso te digo, hoy no hay una epidemiología para periodistas, lamentablemente, ¿no? Pero pasa, Miguel, también que ni teníamos a nivel internacional, teníamos un presidente de Estados Unidos que decía que no era nada. Tenemos a Bolsonaro que es una gripe. Y tuvimos un ministro de salud que en marzo acá a nivel nacional dijo que también no iba a pasar nada, que era una gripe. Y después a los 15 días con el presidente tuvieron que decir, bueno, me parece que esto viene en serio. Tampoco estaban preparados los No. jefes que manejan los países en decir que era este virus, era un periodista, ¿no? Claro, esto puso al desnudo los déficits, la deficiencia y la crisis de nuestro sistema de salud. Sí. Porque obviamente no estamos preparados, y creo que todavía no estamos preparados en caso de que esto continúe en el tiempo para, Sí. Y no sea grave, para resistir los mandobles de esta enfermedad, ¿verdad? Del coronavirus. Sí. Y bueno, viste que los hospitales se prepararon, Sí. pero dejaron de atender la otra parte por lo menos la experiencia que uno tiene a través de lo que le informan, ¿no? Sí, más en las grandes ciudades. En las Más en grandes las grandes ciudades el problema fue no solamente el COVID, Sí. sino las patologías persistentes que ya tenían, Claro. cardiológica o enfermedades que realmente necesitaban tratamiento que la gente por miedo no iban a la guardia del hospital. Ahora estamos viviendo, obviamente, una situación única en la historia, ¿no? Por lo Sí. menos en la historia que uno ha vivido y Sí. eso que ha pasado. Sí. Como aquel personaje justamente de García Márquez decía vivido en 2 revoluciones y 3 guerras. Bueno, y bueno, nosotros hemos pasado desde la parálisis infantil, Sí. desde la parálisis famosa poliomielitis. Exacto. Después, bueno, todas las pestes que ha habido, el SIDA y ahora esta, ¿no? Y quién sabe cuánto vendrán después, según dicen algunos expertos. Porque estamos despertando lo peor de la naturaleza. Es decir, la naturaleza se defiende de la agresión que le hacemos y se defiende y nos va a tratar de matar, porque esto es así. Y ha llegado una crisis grande. Ayer hablaba con un colega, con Gómez Castañeda de Valle María, y me decía, ¿qué dice Rodo? el Rodo decía, el periodismo también entró en crisis, ¿no? Porque el tema de las pautas publicitarias, que vive de eso, que vive de eso, sí. realmente una situación Sí. muy difícil, porque tampoco Sí. vos le podés ir a cobrar a alguien que tenía una tienda de ropa, Eso me decía. dame la pauta de 1.000 pesos, que hoy no es nada, pero te dice, si yo lo abrí hace 2 meses. No vendí ni un par de zapatillas. Sí. Claro, es así esto, ¿sí? Lo que me La estás crisis diciendo, económica, yo... sí, lo que estás diciendo justamente me lo han dicho colegas y Sí. me digo, ¿con qué cara yo le voy a ir a cobrar Sí. la publicidad si el tipo no ha vendido? Claro. Ni No abierto. Sí, no, ni siquiera abierto, ¿no?
Y eso influye sobre la economía y la economía influye sobre todo. Y bueno, y por allí también tenemos que pensar cómo va a salir el mundo de esto y cómo va a salir la Argentina y Entre Ríos y Diamantes, sobre Sí, todo, si nos venimos acá cerquita. Porque bueno, también por allí hay quizás una intencionalidad en que esto continúe lo máximo posible para poder ir tirando para adelante. sí, Porque por ahí se baraja también que estamos como enamorados, se enojan mucho el presidente y su ministro, pero que estamos como enamorados del COVID-19, ¿no? sí. El COVID-19. Eh, y por allí dice, no hay que utilizarlo políticamente. Desde el primer día la utilización es política. Yo creo que Será sí. política partidaria, pero y justamente las soluciones tienen que ser políticas. Sí, Lo que el presidente decida, lo que el gobernador decida, lo que el intendente decida, son decisiones políticas, que a veces van más allá de las opiniones científicas. sí, Y es difícil estar en una situación de decir, bueno, acá hay vidas humanas que están en juego, ¿qué hago yo? claro. Y la decisión sigue siendo política. A veces en contra justamente de la opinión que tienen sus expertos, sus científicos. Y esa, hablando del periodismo, la forma de comunicar, ¿no? Decir, o la salud o la economía, ¿viste? Claro. Esa forma de transmitir. ¿Cómo lo ves vos? Que No, también eso lo manejaron mucho los medios. esas dualidades, yo no creo en esas dualidades, ¿no es cierto? Sí, Acá el país tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que salir de la crisis económica que hace no sé cuántas décadas que atraviesa, alguna vez tiene que salir. Pero también si no hay economía, no hay sí. no, si la economía no está floreciente, tampoco va a haber buena salud o buena asistencia a la salud. Todo depende de todo depende de todo. Yo recuerdo una vez un viejo médico ya retirado, ¿no es cierto?, que le dice al el paciente agradecido, muchas gracias doctor, dice, Sí. eh, porque lo principal es la salud. Y el médico le dice, no, lo principal es tener trabajo, porque si usted no tiene trabajo, no tiene con qué pagarme. Ya, y bueno, creo que ese es el dilema que hoy nuestra clase política tiene que estudiar y ver cómo se sale, porque nadie habla de qué va a pasar desde post pandemia. Pero estamos preocupados, 12 millones están cobrando Sí. el IFE. Es una cantidad importantísima, más allá de todos los que han quedado fuera del IFE. Estamos alrededor de 20 millones de personas. Sí. ¿Cómo hacemos para salir de esto? Es complicado. Sí, pero le pagamos al Fondo Monetario Internacional, a los deudores, le pagamos, no sé, 288 millones de dólares paisanos, ¿cierto? Entonces, ¿quién está primero? Los cuervos, los acreedores internacionales de una deuda que Si no sé cómo está claro, constituida, que es ilegal, ¿no es cierto? Según le han dicho los expertos que la han seguido desde hace muchísimos años, una deuda que es ilegal, que es ilegítima y que es escandalosa, para utilizar una palabra. Para eso pagamos cada vez que se vence hacemos alaraca, sí, que enfrentamos el imperialismo, etcétera, etcétera, pero terminamos pagando. Y si no pagamos... Y está a costilla, ¿no es cierto?, Sí, sí. de la salud y de la vida de millones de argentinos. El problema es que si no pagamos, Miguel, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Y no sé. Bueno. ¿Qué ¿Qué va a pasar? ¿No van a mandarlo a los marines? No. Cuando Inglaterra después de la guerra negó la deuda que tenía, ¿qué pasó? No pasó nada. Al contrario, sigue siendo Pero se nos cierran las puertas. Y si ahora también tenemos las puertas. Sí, estamos complicados. Estamos complicados, sí. Por así utilizamos ciertas muletillas, ¿no es cierto? Que la prensa, justamente eso es uno de los objetivos. O característica de la prensa, ¿no es cierto? La fuerza editorial que tienen los medios. Y acá estamos hablando a nivel nacional, ¿no? Y a nivel provincial, ¿cómo ve la provincia? Por lo que nosotros informamos, vemos una provincia bastante complicada, ¿no? Bastante que tampoco está bajando mucho dinero a los municipios, la coparticipación. Estamos complicados, porque yo hace rato que no informo nada. Y si seguimos así, con la economía parada, nos vamos a complicar cada vez más. Lo que pasa es que ahora me dicen,
Pero nosotros cobramos, sí, los jubilados, empleados públicos, y van a seguir cobrando, porque dependen de la maquinita. Sí, Claro, el Estado imprime billetes, y siempre vos vas a cobrar. Ahora digo, vas a cobrar 1.000.000 de pesos y te va a alcanzar para comprar 1 kilo de azúcar. claro. Este es el drama que se viene y que ya lo estamos sintiendo, ¿verdad? Cuando esto comience a moverse, ¿qué va a pasar? Son todas preguntas que no tienen una respuesta, porque que me diga que tiene la solución en el bolsillo es mentira. Es mentira. Y que diga que después que salgamos de esto vamos a salir con experiencias y vamos a estar mejor. Yo no digo, opino que no, que posiblemente estemos peor. Que el mundo va a cambiar, estoy seguro que va a cambiar. Sí, Pero va a cambiar para peor, y lo estamos viendo con el surgimiento de los nacionalismos a ultranza, sí. incluso de corte fascista o nazi, los países que se cierran, las comunidades que comienzan a expulsar a los que no consideran propios. Entonces ese no es un mundo que nosotros pretendemos. No, pero yo pensé que íbamos a cambiar para un mundo mejor, pero me parece que no ¿Cómo, sé. cómo vamos? Me parece que Me no. parece que no. Yo di un ejemplo el otro día ayer en mi página que decía 2 meses estuvieron a la costa del río Paraná acá, en Diamante limpia, los parques limpios. El domingo fue un descontrol Diamante. Y ayer unos oyentes me mandaron fotos de cómo quedó la costa. Parecía desde pañales, plástico, Sí. no cambiamos más, no nos cambia nada. No sé, yo incluso cuando me llaman por allí de otros medios, no sé, Sí, que me preguntan, yo siempre he destacado en este caso la conducta del pueblo diamantino en general. sí, Siempre hay, las excepciones sí, a ver, lo que pasa es que a veces las excepciones se convierten en leyes, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre hay gente que no se acomoda a esto y que tiene conductas antisociales, ¿verdad? sí. Pero yo destacaba Claro, buena la conducta. disciplina, ¿no es cierto?, los diamantinos, la conducta que habían tenido frente a esto. Ah, Y bueno, de pronto, claro, se aflojan los lazos, digamos, de la contención. creo que la conducta también fue Y es, por miedo vos nunca has y estado, por... vos nunca has estado preso, ¿no es cierto? No. No, Bueno. no. Bueno, Por suerte limpio, ojalá que no. cuando no, ya ahora es muy difícil, pero cuando salí de la cárcel, Sí. es como si volvés a nacer. ¿Vos tuviste preso? Lo primero, No sí, sabía. algunas, sí, ¿Pero por qué? A ver. no, por política, ¿Por por, política? sí, por política, sí. A ver, contame un poquito, dale, no sabía esa. ¿Por qué tuviste preso? ¿Qué año? Hoy durante a ver, desde la revolución, desde Onganía para adelante. Desde Onganía, sí, desde Onganía para adelante estuve varias veces en el hotel, como digo yo, estuve en el ¿Cuál hotel. fue el tiempo más largo que tuviste atrás de las rejas? No, atrás de la reja más de 2 meses o 3, ¿no es cierto? 3 meses. Sí, gracias al doctor Luciano Molina estoy acá. Sí. Bueno, y otros que lograron sacarnos de así de las cárceles de dictadura. Pero después, bueno, tuve un año exiliado en Chile y después tuve varios años con Rosario del Tala de prisión. Pero era, obviamente, ¿no es cierto? Yo tenía que avisar cada vez que salía de Rosario Tala, tenía que ir a la policía y avisar que íbamos a salir con mi familia, que íbamos a venir a Diamante, etcétera, etcétera. Pero fue, digamos, una presión muy subgénero. ¿Tuviste preso por tus ideales? Sí, lógicamente, sí, por eso, claro. Bueno, y después el año en Chile no lo consideró una prisión, pero no estuve en Argentina. Claro. Lejos de todo. Exiliado. Exiliado, sí. No. Por eso te digo, lo primero que hace, yo me acuerdo en Santa Fe, la primera marcha, no sé, la primera marcha que hicimos, la segunda, no sé, bueno, adentro. ¿Y por qué era esa marcha? ¿Te acordás que pedían? Creo que lo habían matado Santiago Pampillón, me parece, sí. O a Blanco, o a uno de esos, un estudiante muerto por la represión. Y bueno, cuando vos salís, ¿sabés lo que hice? Quemé toda la ropa. ¿Por qué? Y bueno, porque no podía ponerme esa ropa que había estado allí en un picadero. Por eso te digo, volvés a nacer, y todo lo que no hiciste. Es como dejar todo en un baúl, el recuerdo que sí que dejar, pero se ve pero igual te ha acompañado toda la vida seguramente, esos 2 meses que has estado preso. Solito.
solito, mirá, ¿y sabés cuál es la peor tortura? No, no, eso Sí. no es la físicamente, no, Sí, pero lo que yo padecí es no tener nada para leer. mira. Entonces una vez me cuento, voy al baño, ¿no es cierto? Sí, Y miro en el agua del inodoro, ¿no es sí, cierto? Miro un papelito abajo. Y bueno, ahí nomás metí la mano, lo saqué, lo lavé como pude. ¿M? Era una sobrecito de un boldo, sí. ¿ves? De té de boldo. De té de De boldo. té de boldo. Bueno, lo escondí, ¿no es cierto? Y a la noche, haciendo poca luz, ¿no es cierto? Lo leía. Mira, Esas son experiencias que uno va adquiriendo, pero también te forman, ¿no es cierto? En sí. valorar cuando tenés las cosas y lamentarte cuando gente con alguna irresponsabilidad política o con o con otras aviesas intenciones destruye lo que tanta vida costó, ¿no? Tanta vida costó, ¿no? Miguel, ¿sufriste necesidades? ¿Por qué elegiste la profesión del periodismo? ¿Tuviste necesidad de decir, hoy no tengo un plato de comida para mi familia, me la tengo que rebuscar en No, otra cosa? no, 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 nunca, no, eso no, nunca. por suerte Y nunca tuviste. sí, y mi viejo era ferroviario, Sí, trabajaba con él, era tornero, dirigente político, obviamente, ¿no es cierto? Sindicalista, estuvo preso no sé cuántas veces, ¿no es cierto? También, así que vengo de una familia que conoce laburante. lo que son, sí, 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 lo que son las luchas políticas y gremiales, ¿no? Se puede. ¿Y por qué elegiste el periodismo? Y acá en una ciudad como en Diamante. Y fue como cuando te preguntan, ¿y por qué sos pintor Sí, o dibujante? no podés explicarlo. No, no se puede explicar, es porque es la forma de expresarte. En general quizás haya detrás una timidez. Sí, Una timidez entonces vos encontrás en el dibujo, en la pintura, una forma de llegar, de poder expresarte. sí. Y el periodismo también es una forma de poder, esos son, digamos, los motivos subjetivos, después vienen todos los otros, ¿no? Es decir, utilizás el periodismo con un fin, Claro. con un fin. El fin de informar y tratar de tratar de ayudar a la informar, comunidad. de tratar de informar bien. Y bueno, y a veces te subleva la injusticia, sobre todo. Y te trajo, pero, a ver, primero vamos a empezar con los problemas y después vamos con los beneficios que te trajo el periodismo. Sí. ¿Qué problemas te trajo? ¿Cuánto hace que estás ejerciendo esta profesión? Continuamente desde siempre, yo te digo, el año 61. 61, Sí, estamos casi la primera. 50, Sí, 60 años. sí, sí, sí. 60. ¿Sabés que yo era el tipo que los compañeros decían, escribime en la composición, escribime algo, escribime? Sí. Claro, y bueno, en casa siempre hubo una biblioteca, estoy hablando Claro. de un obrero ferroviario, que Sí. era mi padre, pero en mi casa siempre hubo una biblioteca densa, la tipa, Sí, porque yo recuerdo que saqué un libro que se llamaba Materialismo y Empirio-Criticismo. sí. ¿Te imaginas? Era obviamente un libro de filosofía, pero escrito por Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. ¿Y acá en Diamante cuándo empezaste a ejercer? A ver, contanos un poquito. Y acá, vos sabés que yo siempre estaba en el Teatro Marconi, porque también soy aficionado, fanático del cine, ¿verdad? Así que siempre estaba allí en el Teatro Marconi charlando con Tito, amigo de la primera infancia, ¿no? Sí, Con Tito Gerardi. sí. Y por allí traía algunas películas que eran algo difícil, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué no te vas a la radio, ahí donde el programa de Oliva? Sí. Y contaban un poco de la película El Tambor, que era la película, me acuerdo, basada en una novela, El Tambor de Ojalata, es un peliculón, ¿no es cierto? Está cuando el surgimiento del nazismo, un chico que decide no crecer. Sí. Y bueno, y tiene un tambor con que arruina los actos Claro. fantásticos, ¿no es cierto?, de los nazis. Bueno, y entonces hablé de la novela y hablé un Y poco ahí de la empezaste. película, y después ya me quedé. Y me quedé con Oliva, el famoso Sí. mate amargo cimarrón que tomábamos todas las mañanas. Ahí te está escuchando, Pujato. Ahí te quiere saludar una. Bueno, Ah, Pujatito, ¿cómo está usted? Me alegro. Bueno, ¿cómo? ¿Quiere decir que usted no me ve? no tiene cable. No tiene cable, Pujato. Ah, pero no mire Canal 2, dice, porque no lo ve.
Ah, Bueno. y Ah, no lo ve personalmente. bueno. Sí, pero nos cruzamos en la calle. Bueno, hace tiempo ahora con este tema de la cuarentena, ¿no es cierto? Está complicado, pero nos hemos cruzado muchas veces en la calle. Ujú. Bueno, y nosotros vamos en camino, en ese mismo camino. Bueno, Ujú. pues Jato, te escuché el saludo. Ahí. Bueno, vamos a decir. ¿Cómo? Ajá. Pero- Un abrazo, Pujato. bueno, gracias. Y el, Ahí está. Ya. Ahí tiene razón, Pujato. Mirá que está pidiendo un. ajá. No Al, hay acá en al Diamante. chasqui. ¿Eh? Al chasqui. El Sí, chasqui era el gaucho, no sé sí, qué, a sí, sí. caballo llevaba Pero no la hay noticia. acá. No, al cartero no. Yo he visto, pero no me acuerdo dónde exactamente. Yo he visto monumento al cartero. Al viejo cartero ese que tocaba, para como yo tenía un perro en ese era, Sí, te hablo de, qué sé yo, tenía 12, 13 años. Tenía un perro que le había pegado a la policía. sí, Entonces cada vez que veía a alguien uniformado, se le iba encima. sí. Y bueno, el cartero usaba el uniforme, Ya, venía con esa bolsa de claro. cuero repartiendo la- las cartas. Así que el cartero llamaba cartero y se cruzaba la vereda enfrente. Y Y así. corría. Sí. Bueno, te estaba diciendo, bueno, Sí, después de hacer la radio, ¿no es cierto? sí, De acompañarlo a Oliva en el comentario de las películas, después sí. comenzamos a hablar no solo de cine, sino de teatro y de otras así, actividades culturales. ¿M? Sí. De la biblioteca popular, en fin, de libros que por allí aparecían. Y esto me fue llevando pues, después a incursionar, ya cuando se afianzó la democracia, a incursionar Ah, en sí, la política, en la opinión política, claro. y hacer entrevistas con, bueno, personajes, y lo digo en buen ¿Y te sentido. causó mucho problema eso? No, únicamente fue durante un periodo, cuando fue intendente, Sí. la hoy senadora Claudia Seco. Ahí tuve un Ajá. problema por ejercer la profesión, Sí. nada más que por eso. Yo reconozco que era un periodista sumamente crítico, eso es Claro. cierto, ¿no es cierto? Tanto en la radio como en la televisión, Sí. pero no son las reglas del juego. Yo hablo directamente con un funcionario, Sí. le pregunto, che, ¿es cierto que renunciás? Sí. Él me dice, sí, no me dijo, no me pidió que no lo comentara, ¿eh? Claro. Él no me dijo absolutamente nada. Entonces, simplemente dije, el ingeniero Gassman se aleja, no dije que renuncia, Claro. se aleja de la Secretaría de Gobierno del municipio de Diamante. Esto simplemente dice, ahí vino Vino de todo lo que todo. vino, ¿no es cierto? Parece que dice, produjo un sinsabor demasiado grande de la presidenta municipal y ante ello su reacción nos hizo esperar y trató de cortar el hilo por lo más delgado. ¿Quién era el hilo más delgado? Benítez, ¿no es cierto? El periodista. El periodista. Y bueno, así fue ¿Pero que volviste enseguida a trabajar o no? sí, estuve suspendido una semana. Ajá. Yo me fui a Córdoba, volví, y bueno, y la propuesta, ¿no es cierto?, de... ¿Pero no te defendieron tus colegas? Sí. Este artículo está firmado por Oscar Luis Patrelmate. Eh, pero Enz me habló y otro colega de Concepción del Uruguay, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y yo le dije que no quería hacer esto un teatro. Vos sabés Claro. cómo es esto. Sí. No, creo que esto fue, bueno, puede ser un malentendido, lo aceptaba Claro. por las reglas de juego de la política. Sí. Estos días nos encontramos con Claudia y nos dimos un codazo. Sí, abrazo no se puede dar. Sí, nos dimos un codazo y bueno, este, la historia continúa. Claro. Pero yo esto lo acepto, como ya te digo, como parte del oficio y parte del juego de la ¿Y política. qué cosa buena te trajo de ser periodista? Cosa buena, la satisfacción de que mucha gente reconoció tu tarea y la reconoce aún. Cuando te encuentra por la calle y te dice tenés razón, incluso cuando te dice no tenés razón, yo no.
también lo acepto la crítica, como muchos no la aceptan, ¿no? Que a esta altura del partido te imaginas que uno está, no digo más allá del bien y del mal, pero bueno, uno dice lo que quiere y hace lo que quiere. Y ¿sabés qué? A pesar de todo esto, me he divertido mucho con el periodismo. Es una amiga de hace años que me quiere mucho, también dice, a mí no me engañás, Miguel, dice, vos te divertís con los políticos. ¿Y qué? A esta altura uno se divierte un poco, porque ha visto tanta agua pasar debajo del puente. Ha habido tantas mentiras, tantas falsas promesas, tanta hipocresía, tanto todo. Y creo que me ha servido para conocer a la gente. Me ha servido para conocer a la gente y también para ser tolerante, porque tolerante con todos, ¿no? No utilizar el periodismo por razones personales, por ejemplo, ¿no? Siempre las críticas han sido políticas, sobre todo de circunstancias públicas. Nunca me he metido con la vida privada de nadie, jamás. Nunca me he peleado con los colegas. Nunca me he peleado con los colegas, más allá de una discusión muy puntual, ¿no es cierto? Pero así de criticar, por ejemplo, a otro colega, nunca lo hice. Y si lo tengo que hacer, ya levanto el teléfono y te digo, mirá, Alejandro, me parece que acá están metiendo, no es así la cosa. Yo soy muy así también. Aunque yo soy más de perfil bajo, porque mucha gente no me conoce, pero no soy de tampoco de pelearme, o si un colega me busca para pelearme, trato de... Una que mi mundo es muy distinto, yo tengo otra cosa para andar pensando que andar haciéndome problemas por un comentario de algún colega. Creo que la vida es más cruda que andar peleándome si me dijo si hablé mal o hablé mal, ¿no? Claro, a veces uno se pone medio exquisito con el tiempo, ¿no es cierto? Vamos a decir las cosas como uno las siente y como son. Dice, fulano dijo tal cosa, dice, no te ofendió. La ofensa, le digo, la ofensa se da entre pares. Claro. ¿No es cierto? Y este señor, es necesario, como son necesarios los gusanitos, ¿viste? Que abren los agujeritos en la tierra para que la tierra respire. Pero claro, no le digas al gusanito que quiera opinar sobre distintos tiempos y temas, porque no es así. Así que el gusanito, tu agujerito. Y bueno, claro, no. La ofensa se da entre pares. Claro. No entre quienes ni siquiera tienen idea a veces de lo que están hablando. Enojo por ahí te pueden... Sí, uno te puede molestar, pero hay cosas pero mucho más ya a esta altura de la vida, yo no guardo rencor por nadie, mira que podría tener mucho, ni tampoco me enojo por las opiniones ajenas, al contrario, por opiniones que puedan tener sobre mí. Miguel, ¿te ofrecieron alguna vez un cargo político? Tuve cargo de la Dirección de Cultura. Claro. De la Dirección de Cultura, prensa, a eso iba. Sí, eran 2 o 3 cargos juntos. ¿Y cómo te portabas vos con los medios de comunicación? ¿Eras accesible o no? No era muy accesible, ¿qué querés que te diga? No. Y bueno, fui al cable varias veces. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que, claro, pero ya ahí vos tenés que hacer un esfuerzo y dejar el periodista. Claro. Vos tenés una responsabilidad política. Claro. Sos parte de un gobierno. Y te guste o no te guste las decisiones que toma ese gobierno, y tenés que defenderlo, porque si no te vas. Pero si vos venís del rol del periodismo, de informar, muchas veces eran otros tiempos, tenemos que de criticar. Sí. Y yo digo, cuando suben a un cargo los colegas y no te quieren dar nota, dicen porque me criticás. No, yo nunca tuve ese problema, ¿No? Pero nunca hablé a un periodista para echarse una nota, No. Yo estaba para justamente conseguir y asesorar también, ¿no es cierto?, a otros funcionarios sobre el tema de la comunicación política, pero no para ser yo la figurita del espectáculo, claro. Con lo que uno sabe, con la experiencia que uno tiene, bueno, por allí le dice, mirá, este periodista no sabe repreguntar, así que contestarle de tal manera, ¿viste? Todo eso es lo que uno va aprendiendo, se lo transmite al político que tenés al lado, porque para eso te... ¿Pero qué te crees? Por eso vos justo que estuviste en el rol de periodista y después de funcionario, ¿te cambia ser funcionario? Más allá de cuidar... yo creo que sí, porque vos sos responsable de lo que decís. Sí. Pero en caso de un funcionario sos responsable de la gestión de un gobierno. Yo creo que la responsabilidad es mayor
Y la cautela con la que tenés que moverte también tiene que ser mayor. Porque no estás perjudicando. Yo lo que digo a título personal, ¿me perjudico o no? Claro. Yo. Pero cuando estás en una responsabilidad de un cargo político, ya es distinta la cosa. Es distinta la cosa porque vos estás allí porque comulgás con ese gobierno y que ese gobierno a veces se equivoca, pero bueno, tenés que tragar los sapos, como quien dice. Y en política vos sabés, ¿no es cierto? Seguramente, aunque no estés directamente, que de este tamaño a veces son los sapos y tenés que comértelos. Porque si no, no estés allí. Y que te identifiquen con un color o con un color político y que tires más de un lado, como me pueden identificar a mí o a cualquier otro periodista. ¿Te costó que la gente te crea, que la gente diga, está diciendo la verdad, que otros te critiquen por estar, que piensan que está más relacionado a un color político? No. No, yo te digo, yo soy tolerante con la opinión ajena, ¿eh? Sí. No, yo no tengo ningún problema. Digo, si tengo que defender mi posición política o profesional, lo hago. Pero yo lo siento así, hay otra gente que se ofende, ¿viste? Porque es depositario de la verdad. No, yo no creo en depositario de la verdad, ni siquiera creo en que la verdad exista, ¿no? Sobre todo en estos momentos de la posverdad, ¿no es cierto? Claro. De los significantes vacíos, como dicen estudiosos. Trata uno de amoldarse. Es difícil separar del periodista del político, es sumamente difícil, pero bueno, nosotros tenemos ejemplos en la historia de tipos que han hecho política, que han llegado incluso a ser presidente de la nación y han sido periodistas, ¿no? Claro. Ahí lo tenés a Sarmiento, por ejemplo, con quien me confunde la gente. Claro, no le quise decir, pero ya mandaba mensaje ahí. Dice el hermano no reconocido de Sarmiento. Sí, sí. Para vos escuchar este mensaje de... No, yo siempre le digo, es extraordinario. A ver. No, escuchar. Un saludo grande para Níquez. Bueno, gracias. Sí, vos sabés que yo todavía estaba en cultura. Sí. Estaba en cultura y entra una dirigente política y también asesora municipal de aquella época y viene con una amiga. Sí. Y pues, te presento, dice, este es Miguel Benítez, el que yo te hablé. Y yo miraba que me había hablado, ¿no es cierto? Y después cuando charlamos un rato, y le dice esta funcionaria, su amiga, viste que es igual a Sarmiento. Sí. Ajá, le digo, lo único que falta es que ahora yo me transforme, ¿no es cierto?, en un atractivo turístico. Ahora que decís, justo... Cosa que a mí no me ofende, ni mucho menos. No te ofende. No, si Sarmiento y Alberdi son... Bueno, ahora entonces te voy a contar algo que ayer estábamos hablando con mi señora. Yo vine en Diamante cuando la conocí a mi señora, la primera vez que me invitan a ir a la casa de mi suegro, una cena ahí en la mesa larga y prenden Canal 2 de acá, yo no conocía nada, ni sabía, la primera vez que venía a Diamante. Y lo veo a ese señor y un cuadro atrás. Estaba Sarmiento, atrás tuyo. Y le dije, no sé qué era, no me acuerdo qué programa era. Y le digo a mi señora, ese señor es igualito a... Sí. Estaba encima, estaba vos y el cuadro atrás tuyo, no sé qué, pero fue en el 2009, 2010, creo. No sé. Pero... Y le digo, igualito, y justo ayer nos estábamos acordando. Le digo a mi señora, lo invité a Miguel Benítez, dice, ¿te acordás cuando yo te pregunté la primera vez que vine a Diamante? Y bueno, le digo, mirá, la vuelta de la vida, hoy vamos a estar haciendo una nota junta mañana. Y ahora que están hablando de eso, me causa una anécdota. Bueno, y siempre, Sarmiento estuvo acá. Sí. Sarmiento estuvo acá, estuvo en Diamante, ¿verdad? Sí. Cuando el cruce del río. Y para colmo Sarmiento tenía una fama, ¿no es cierto?, de mujeriego notable. Sí. Todo ponía, mirá vos lo que... Cuando estuvo en Francia, por ejemplo, sí, llevaba todos los gastos para después rendirlo, obviamente. Sí. En una libretita, ¿no es cierto? Tanto para ir a ver al ministro, tanto para esto, tanto para el transporte, tanto para esto. Orgía, 20 pesos. Ponía los gastos, sí, gran orgía, 40 pesos. ¿Viste? Y llevaba todos los gastos. Y era
conocer la historia de Sarmiento, Sí. era mujeriego, tuvo varios hijos, bueno, el último creo que murió en la guerra del Paraguay, pero y bueno, yo le decía a un amigo que me hablaba de la similitud, mirá, Sarmiento estuvo acá y yo no creo que haya estado de abstención Sarmiento durante el tiempo que estuvo acá. Y bueno, acá son los Zapata y los Garcilaso, le digo, son la familia. Sí. Y le digo, y las Zapata eran bastante ligeronas. Quedó. Yo llevo los dos apellidos, ¿no es cierto? Los de Zapata y Garcilaso, aparte de Benítez, ¿no es cierto? Así que le digo, los Zapata eran bastante ligeronas, sí. Vamos a leer otro. Miguel Jiménez dice, te mando un saludo. Ah, bueno, muchas gracias. Está ahí de Strobel. Ahí estaba mirando Nicolás Carlos Armosida, no sé quién será el señor, no lo conozco. Sí, Carlitos Hermosina. No, yo no conozco. María Vera y Daniel Chancelbach. También no sé el apellido. Y Mercedes Espinosa dice también, ahí mandándote saludos, escuchando la nota. La verdad que... Lee los adversos, no tengo problema. Lee los adversos que llegan por ello, no tengo problema. Hasta el partido que no mandaron ninguno. No mandaron ninguno. Hasta ahora no mandaron ninguno, Miguel. No mandaron. No, la verdad que para ir después cerrando la nota, la verdad que ¿cómo te llevas hoy con el periodismo, ya con una etapa de tu vida, ya formaste tu familia? Y uno se está yendo ya. Claro, por eso, uno en se esta está etapa yendo y que es consciente de eso. Sí. Uno se está yendo y es consciente de eso, y quizás con la última noticia sea cuando anuncio sea mi obituario, Sí. lo deje escrito por allí, claro. Vos sabés que en la época que yo trabajé en el litoral, Sí. en Santa Fe. Trabajé en el litoral y en el Nuevo Diario. Sí. Hubo un conflicto muy grande con el litoral, un conflicto tan grande que le volaron la puerta del garaje al director. Sí. Así que fuimos de patitas a la calle y se fundó el Nuevo Diario, que lo bancaba Bobbio, ¿sabes quién es Bobbio? ¿No? Sí. Bueno, y así, por ejemplo, aprendí lo del periodismo gráfico, Sí. a manipular la noticia, utilizarla y a usarla según te decían cómo tenías que hacerlo. Y eso te da cierto ejercicio en la vida también, como para saber Sí. en qué momento, retirar no creo que me retire hasta que el alemán no me agarre, como decía el Claro. Pato, no sé, ese alemán que me esconde las cosas y me hace olvidar Sí. todo. Pero te digo, y ahí en el Nuevo Diario se hacía el obituario, es decir, hoy, por ejemplo, ya estaría, si se muere el presidente Fernández, está hecho ya. Vos tenés que llenarlo con los últimos acontecimientos de todos los grandes personajes del mundo y de la política. El obituario está hecho. Está hecho. Sí, no sé si ahora será lo mismo, ¿no? Sí. Te hablo de esos tiempos del periodismo gráfico. Y hoy, por eso, hoy, que ya decís ya... Uno está en en el otoño. Sí. ¿Cómo te llevas con los políticos, Y con los algunos funcionarios que hoy están en el gobierno, con los que se fueron? Y yo en general me llevo con casi todos mal. ¿Mal? No, mal. Bien pensé que iba a decir. No, en cuanto a a mí me odian todos, pero en realidad me llevo bien con todos, porque... En cuanto a las relaciones personales, Sí. no, siempre respetado, no, sí. sí, pero en cuanto a la discusión de ideas, bueno, uno le pide, ¿no es cierto?, a Sí. nuestra clase política que se le caiga alguna idea de la cabeza, ¿viste? Sí. Está bien, ahora esto con el coronavirus, y con la pandemia y con la cuarentena es una excusa para, bueno, Sí. tratar de zafar de esta situación. Pero me llevó mal en ese sentido, que uno dice lo que piensa. Sí. Y decir lo que piensa te trae sus consecuencias, ¿no es cierto? Cuando me dicen, yo quiero que vos seas esto y aquello, y yo te digo las cosas, para eso me contrataste, Sí. para eso me pediste que esté al lado tuyo, para decirte la verdad. Claro. Y algunos los entienden, como por ejemplo, lo nombraron, ¿no es cierto? Yo fui funcionario de Humberto Rey. Sí. Y cuando íbamos a los barrios, Humberto me decía, andá atrás y charlar con la gente, porque yo no me creo esto que me están contando. Y bueno, ese es el político, ¿no es cierto? Claro, así que vos entrar al barrio y vienen todos a saludarte, a abrazarte, a decir que grande, doctor. Son todos buenos.
Sí, y pues, anda atrás, dice, hablar con la gente, hablar con los vecinos, Claro. pero yo no me creo, dice, que acá no haya problema. Claro. Bueno, y esa es la función también que uno debe cumplir como periodista y bueno, el tipo con una ideología política como la que yo sostengo. No tiene, por allí rescataba una frase de Massetti, ¿no es cierto? El periodista que fundó Prensa Latina. Y él dice, objetivo, pero no imparcial. Claro. Si cuando vos contás algo, por eso siempre yo ando lleno de papeles, Sí. ¿cierto? Porque cuando yo sostengo algo es porque tengo el original o la copia de lo que Claro. estoy diciendo. Sí, ¿no es sí, yo cierto? soy igual. Ah, vos sos igual. Tengo archivos por todos lados. Claro. Pero yo soy más de ahora de la tecnología. Y en esta, Como que está todo grabado. estos cuadernos, antes eran azules, esto no sé, ya cambió de color. Sí. Pero estos cuadernos, ¿no es cierto? Yo tengo, no sé, 120 cuadernos. ¿Dónde está todo? Con quién es, el día que hice una nota con quién y qué dijo, todo resumido, ¿no? Claro, hoy con la tecnología yo, por ejemplo, soy más de tener los archivos, como grabo todo, Claro. tengo todo grabado y por fecha y la verdad que es una manera de tener también, de cubrirse el periodista, ¿no? Sí, sí, sí. Tener todo grabado, porque un día vienen y te dicen, vos dijiste eso, pero yo no dije eso, lo tengo, está grabado, porque muchas veces me han venido a decir, pero yo escuché que me dijeron que, Sí. ¿cuándo? ¿Qué fecha? A ver, vení, lo buscamos. Mm, mm. Ah, no, dijiste algo parecido. Bueno, no dije lo que vos estás diciendo, porque me pasó muchas veces de venir a algún político a decirme, vos dijiste eso, porque me dijo el funcionario que le dijo la empleada que vos habías dicho eso. Por eso, sí. tener los archivos también es... Sí, o él dice la gente, Sí. ¿qué entidad es la gente? ¿No es Claro. cierto? En fin. es un tema. ¿Qué hora es hasta ahora? Mira, ahora ya vamos a cerrar. A ver, Miguel, para cerrar. Las 8:10 tenés yo. Sí, está el parado. No, sí, está bien. En esa... Si sos vos que tenés que continuar con tu programa. No hay problema. Para cerrar, Miguel, un mensaje, a ver, dejanos un mensaje a los periodistas nuevos, a los que ya hacen un año, a la sociedad diamantina, no sé, tantos años acá en Diamante, ¿qué mensaje dejaría? Bueno, yo no soy nadie para hacer de maestro. No, pero un mensaje, sí. Pero lo que... Y siempre tienen que... Sí. Siempre tienen que jugar con la verdad objetiva, de los hechos. Porque son los hechos los que no mienten. Sí. Después vos lo podés adornar o no. El tratamiento que haces de ellos va por tu cuenta y riesgo. Pero el hecho es la verdad. Así que siempre jueguen, muchachos, con la realidad en su estado puro y duro. Aunque a veces tenga que pisar algunos pies, algunos callos, ¿no? Porque si no, decía un periodista, un viejo periodista, si al final del día no te peleaste con nadie, es porque no dijiste ninguna verdad. Claro. Esa es buena, Esa te gustó. Esa me gustó. Claro. Pero bueno, hoy el periodismo, mirá, la definición que hace la Real Academia habla, ¿no es cierto?, de quién es que recopila información, etcétera, etcétera. Es decir, es una cáscara. En esa definición, ¿no es cierto?, de periodista, cabe Sarmiento, cabe Moreno, cabe Rodolfo Walsh, pero también cabe, ¿no es cierto?, también cabe Haddad, también cabe el Babi Echecopar y también cabe cualquiera. ¿No es decir, es como te decía, un significante vacío. A ese significante vacío, esa cáscara, vos te tenés que llenar primero con la verdad. Claro. Es decir, ser por lo menos honesto con vos mismo. Honesto con vos mismo. Claro. Y como dijo mi padre, cuando no sepas para qué lado tomar, elegí siempre la parte más débil. Bueno, Benítez, gracias Miguel, gracias por habernos acompañado. La verdad que fue un gusto haberlo tenido acá en los estudios. Ha sido un placer, Fumas. Gracias. Bueno. Nosotros volvemos enseguida, vamos a la tanda. Recién estuvimos con el periodista Miguel Benítez. La verdad que muy linda nota, volvemos enseguida. Raizer Security, sistemas de alarmas domiciliarias y comerciales inalámbricas.